Oigan, pues bueno, muchas gracias a todos los que están aquí presentes en el webinar. Esta información se va a grabar, así que más adelante si tienen dudas también lo pueden volver a revisar. Les platico rápidamente, nosotros somos 195 Real Estate, una agencia, pues bueno, ya muchos de ustedes nos conocen, ya tenemos bastante tiempo en experiencia en el mercado y tenemos propiedades tanto en México, Dubái, Florida, República Dominicana y bueno, lo que sigue creciendo, ¿no? Entonces, un poquito del background que tenemos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y también tenemos aquí al experto de Mexlaw. Él nos va a hablar sobre el fideicomiso. Pero antes de empezar sobre este tema, Jonathan, platícanos un poquito de tu experiencia. Claro. ¿Cómo empezaste? Pues bueno, antes que nada te quiero agradecer, Edgar, por la invitación que le has hecho a Mexlo, el estar aquí presentes, digo, y a todos los que están reunidos también, agradecerles por su tiempo y pues bueno, vamos a tratar de hacer esta experiencia Súper. enriquecedora, ¿no? Digo, para que todos tengamos. Perfecto. Te platico un poco de mi experiencia. Yo entré a trabajar a Mexlo hace aproximadamente 4 años, poco Ok. más de 4 años. El motivo principal, digo, fue porque contacté al CEO de Mexlo, al licenciado Gerardo González. No, Gerardo, Tuve, claro. tuve una reunión con él y comencé con un proyecto, ¿no? De una notaría. Ya después eh, Súper. pasé a Mexlo, ¿no? A ser parte de la plantilla de Mexlo. Y digo, desde que entré a la empresa como tal y me empecé a envolver todavía más del tema de real estate, Ok. me encantó. O sea, es la verdad una materia muy noble y donde hay muchísimas oportunidades también, así considero, digo. Claro. Y la verdad es que es también, creo que es una materia de mucha relación también, ¿no? De estar relacionado con todas las partes, ¿no? Con los Claro. agentes, con los clientes, etcétera, notaría, ¿no? Súper. Oye, me estabas platicando, digo, para darle contexto a la gente que está del otro lado de la pantalla, me comentabas que tú eras de Cancún. ¿Cómo has visto el crecimiento de Cancún en cuestión de bienes raíces? Sí, en realidad digo, de hecho, qué buena pregunta, Edgar. Es muy raro, la verdad es que yo soy originario de Cancún, del estado de Quintana Roo, pero siempre he vivido en Playa del Carmen, que es donde estamos ahorita transmitiendo. Ok. En realidad, hace 27 años, pues digo, no habían hospitales en Playa del Carmen, Sí, sí, imagínate, claro. ¿no? Digo, ahorita en playa, lo ves ahorita, no Sí, lo creerías. Pero ese fue el motivo principal por el cual digo, nací en Cancún, pero en realidad soy playense. ok, La súper. verdad, el crecimiento ha sido pues muy tremendo, o sea, ha crecido bastante. Digo, lo bueno es que ha habido mucha inversión en infraestructura también, ha habido mucho inversionista, digo, tantos mexicanos como extranjeros que vienen aquí con la intención de pues crear un patrimonio o un negocio, ¿no? Y eso ha ayudado bastante a la zona. Definitivamente, digo, cuando yo estaba pequeña, era un niño, a cómo veo ahorita Playa, digo, pues es muy Sí, cambiado, ¿no? O sea, la verdad es que tuvo un crecimiento muy tremendo, digo, y es muy padre también, ¿no? Porque es una zona muy bella, digo, claro. para vivir, digo. Sí, es un paraíso. La verdad es que, digo, a mí también me encanta mucho. Ya tenemos bastante tiempo aquí en la zona de Riviera Maya. Y pues mira, date cuenta, justamente a quién le estamos llegando. Tenemos gente que está conectada desde la Ciudad de México, desde Mérida, Aguascalientes, Monterrey, Chihuahua, Guadalajara, Ah, de Cancún. California, Cancún. Mira, ¿de dónde más están conectando? Hay por ahí unos colegas de Perú que también están conectados. Entonces, estamos llegando prácticamente a todos lados, de Bogotá, Colombia, Toluca. Mira, Chihuahua, el estado grande. Chihuahua con H. Chihuahua. Morelia. Muy bien. Saludos a todos los que están conectados. Gracias por estar aquí. Oigan, y bueno, pues vamos a entrar un poquito más a detalle. Me gustaría que nos platicaras un poquito, digo, porque es un tema bastante, eh, pues con muchas preguntas, ¿no? Mucho más porque la gente que va empezando en bienes raíces y de repente tienes clientes extranjeros que quieren comprar propiedades aquí en la Riviera Maya, pues de repente tenemos ahí el tema de que, oye, no puede comprar como una persona normal, como un mexicano, porque necesita un fideicomiso. Claro, Entonces, muchas veces tenemos la duda de qué es un fideicomiso. No sé si nos puedas correcto. platicar. Sí, pues mira, la figura de fideicomiso en general es una figura muy amplia, ¿no? Hay una ley específica que regula en realidad todo el tema de fideicomisos. Digo, antes de contarte los fideicomisos, me gustaría igual Mm, platicarte un poquito del antecedente histórico, ¿no? De ok, por qué existen los fideicomisos. súper. En realidad, digo, esto fue en el gobierno de Santa Anna, si no me equivoco, cuando México pierde una gran parte del territorio, ¿no? Digo, en realidad, la realidad es que en ese entonces el poder se concentraba en el centro del país. Ok. Entonces, la verdad es que nadie le hacía caso, digo, en ese entonces, ¿no? El Sí, gobierno no le hacía caso como a los bordes del país, ¿no? Incluso Yucatán, no sé si sabes que en algún momento
fue un país independiente, no sé, con su Sí, propia bandera justamente. y todo, En el digo. tema de la guerra de castas, ¿no? Más o menos esa época Exacto. cuando estaba separado, Ujú, sí, 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 que de hecho estuvo pidiendo, recuerdo que fui a Bacalar, me platicaron ahí una historia ujú. de que estuvo pidiendo asilo político, por así decirlo, a diferentes países y no los aceptaron porque eran muy Correcto. rudos, Sí. ¿no? Entonces, y al final del día se acabaron incorporando nuevamente a México, ¿no? Exacto. Sí, regresaron ahora sí que como Sí, sí, sí. el hijo perdido, ¿no? Pero sí, digo, en ese entonces, pues bueno, pierde México una gran parte de su territorio. En la Constitución del 57, si no me equivoco, es cuando agregan en el artículo 27 constitucional, fracción primera, si Ok, gustan pueden buscar el artículo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual pone la prohibición, vaya, de que los extranjeros es decir, cualquier persona que no sea ciudadano mexicano ujú, no puede adquirir propiedades en un territorio de ok, 100 kilómetros de las fronteras y 50 kilómetros de las costas. ok, Entonces, la prohibición fue precisamente para que las propiedades, los derechos reales, cuando tú adquieres una propiedad, adquieres un derecho real, es un término de derecho, ujú, de que nadie te la puede quitar, vaya. claro, ok, Eh, Les prohibió la Constitución por ese tema histórico, ¿no? Entonces, así como la Constitución prohíbe, te da otros mecanismos para que puedan haber inversión extranjera. Digo, si no, ujú, pues en un mundo de globalización, pues sería imposible claro, estaría que muy haya pasada. inversión. Entonces, lo que dice la Constitución en ese mismo artículo sale exacto, 100 kilómetros fronterizos, 50 kilómetros costas, correcto. Súper, gracias. Sale la ley de inversión extranjera del artículo 27 constitucional, en Ok, el cual, si bien la Constitución dice no puedes adquirir directamente como extranjero, te voy a ujú, dar otros mecanismos por los cuales puedas adquirir, en este caso, ok, la ley de inversión extranjera. ok, Específicamente, el fundamento legal es el artículo 10º, número, fracción A, de la Ley de Inversión Extranjera, donde habla de los fideicomisos de bienes inmuebles en zona restringida. Como te comenté anteriormente, existen diferentes tipos de fideicomisos. ok, Por ejemplo, fideicomisos en administración inmobiliaria, donde puede ser que una persona, tú, Edgar, estés ujú, aportando el inmueble, yo pongo la construcción, otro pongo la comercialización, ok, etcétera. Pero digo, para temas de adquisición de propiedades, es el fideicomiso ujú, de bienes inmuebles en zona restringida. Ese es el término legal, ¿no? ok, ok, Entonces, este fundamento, vaya, te digo, está en la ley de inversión extranjera. ujú, ¿Qué es un fideicomiso? En este caso en particular, para adquirir para los extranjeros, es una figura jurídica que no, que es un tanto compleja, ¿no? Porque hay sí, diferentes claro, partes involucradas. En este caso están los compradores, que para temas prácticos y más por la ley de inversión extranjera se llaman fideicomisarios. ok, Están los vendedores, que el nombre que se le da en los títulos de propiedad en las ujú, escrituras es fideicomitente. Y este mecanismo es para que los compradores o fideicomisarios puedan adquirir propiedades por medio de una institución fiduciaria, que en este caso es ok, un banco, ¿no? ok, ok, Que constituye fideicomisos. Entonces, ese es el fideicomiso a grandes rasgos. ok, está interesante. Oye, ahorita que estás hablando de qué se tiene que hacer a través de un banco, digo, una de las preguntas que me vienen a la mente y que mucha gente nos ha hecho es, y bueno, más bien los extranjeros cuando nos preguntan, ¿no? Si yo lo hago a través de un fideicomiso, entonces la escritura no está a mi nombre, está a nombre de la institución, ¿cierto? Entonces, ¿la propiedad es mía o no es mía? Esa es una muy buena pregunta, de hecho. Esa pregunta Sí, sí. sí, nos la hacen muy seguido. Pues mira, el tema de derecho real, es cierto que no se constituye un derecho real sobre la propiedad, Ok, pero en este caso el banco no es el dueño de la propiedad. ok, El banco, si lo quieres ver en esos términos, es un administrador, pero es un administrador de el fideicomiso en general, no de ok, la propiedad. O sea, es algo que yo le explico mucho a los clientes también. Les digo, el banco nunca va a ir a tu propiedad, nunca te va a pedir documentos adicionales de cómo, si le estás rentando, si le estás viviendo, nunca te va a pedir esa información. El banco nosotros lo usamos porque tenemos que pedir una solicitud o un ok, permiso a la Secretaría de Relaciones es Exteriores. correcto. Entonces, nosotros por medio de la institución fiduciaria pedimos ese permiso. En el 100% de los casos se aprueba, porque también me han Ujú, preguntado, oye, ¿y si no me aprueban el permiso? La verdad es que sí, siempre se justo. aprueba. De miles de fideicomisos que hemos constituido, pues me siento muy alegre de decir que todos han sido aprobados, ¿no? Súper. Entonces, el banco, ¿qué es lo que hace? El banco tiene que dar este aviso a la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque como fiduciario ellos tienen Ujú, ciertas obligaciones
para poder constituir los fideicomisos. Ok. Pero en sí, la propiedad, cuando sale la boleta de registro, lo que nosotros llamamos la escritura La escritura final, final. Ajá. sale a nombre de la institución fiduciaria, en un slash, el nombre de la persona física, que es el extranjero, Ok. ¿no? Entonces aparecen ambos en la Ambas escritura. personas, sí. Y el banco en realidad no puede hacer nada. Todo viene estipulado en el contrato o en la escritura pública de constitución de fideicomiso, en el título, vaya, Ujú. viene estipulado las facultades de cada uno. Ok. Ok. Entonces, si por ejemplo tú fueras extranjero en este caso, Edgar, y quisieras adquirir una propiedad, se haría por medio de un banco. Ojo, que los mexicanos adquieren directamente, no pueden adquirir por medio de fideicomiso, ¿va? Claro, Pero claro. digo, en el caso Digo, hipotético, parezco extranjero, sí lo sé, pero bueno, es el ejemplo. pero si tú quisieras adquirir una propiedad, sería por medio en el caso hipotético que fueras extranjero, sería por medio de una Ok. institución fiduciaria. Y si quisieras vender la propiedad, debería ser por medio de tus instrucciones. Nosotros elaboramos unas cartas, digo, como Ok. abogados de los ¿A eso clientes. las instrucciones te refieres a que cuando se hace el fideicomiso ustedes van a dar como un instructivo o cómo es? En realidad es más que nada cuando constituimos el fideicomiso, la propiedad ya está a tu nombre, Ok, ya firmó el banco, firmaste tú como fideicomisario, ok, firmó el súper. fideicomitente que es el vendedor y quieres vender, se hace por medio de tus instrucciones. En el caso de que tú dices, yo, Edgar, quiero Ujú. ceder o hacer una venta a X persona por medio de una carta de instrucción, el Ok, fiduciario, ok, que es el banco, lo hace. Entonces, en términos generales, tú eres el dueño de la propiedad. Todo lo que se hace en la propiedad, trasladar el dominio, vender, lo que quieras hacer en la propiedad se hace por medio de ti, porque ok. eres el fideicomisario quien ostenta la posesión del inmueble y vaya, todos los derechos Ujú. relacionados al fideicomiso. Por eso te digo, es una figura un tanto compleja. Ok, Ujú. perfecto. Oye, y sobre toda la documentación, o sea, una validez jurídica, más bien, ¿qué validez jurídica me da este documento? ¿Qué validez jurídica te da? Pues bueno, de que ahora sí que es tu título de propiedad, es tuyo. Ok. Es como si uno como mexicano tuviera las escrituras de su casa. Ujú. Es básicamente la misma figura. Ok, pero no es la escritura tal cual, o sea, es algo de parte del banco o... Sí, es una escritura porque se tiene que hacer ante notario público. O Ok, sea, perfecto. como si vas a firmar las escrituras de tu casa en un notario, lo Ujú. mismo con el fideicomiso. Se Ok. tiene que firmar ante notario público. Sí, porque son preguntas, digo, trato de hacerlo lo más sencillo, ¿no? Desmenuzarlo todo para que todos puedan entenderlo. Es que muchas veces el argot de un abogado, como lo pueden ver aquí con Jonathan, es un poquito más específico, Sí, entonces para ir como sí. haciéndolo un poquito más sencillo para que todos puedan entender, ¿vale? Oye, y una cosa importante, por lo regular, perdón, aquí en la Riviera Maya vendemos preventas y también vendemos entregas inmediatas. Ujú. Cuando es inmediata, pues me imagino que al momento de estar haciendo la compra tiene que estar haciendo a la par también su Correcto. fideicomiso. Ujú. Pero cuando compro una preventa, ¿en cuánto tiempo tengo yo que hacer mi fideicomiso? Supongamos que la entrega es para el 2026 Ujú. y yo estoy adquiriendo ahorita la propiedad. ¿Ahorita ya tengo que hacer mi fideicomiso o cuándo lo hago? No, en esos casos, en las preventas, digo, entendemos que las preventas son compras en Ujú. preconstrucción, vaya. Exacto. Entonces, cuando llegan con nosotros preventas, lo que existe es solamente el lote donde está Ujú. desarrollando el desarrollador, vaya, Ok. valga la redundancia, ¿no? Entonces, cuando ellos desarrollan sobre un lote, lo que nosotros podemos revisar únicamente es el antecedente del inmueble que esté Ujú. efectivamente a nombre del desarrollador. Ok. Después, vamos a poner casi en una unidad un desarrollo de 20 unidades, ¿no? Cuando ellos terminan la construcción o tienen al menos un 90% Ujú. de construcción, eh, nosotros podemos comenzar a tramitar, o bueno, ellos como desarrolladores, el régimen de propiedad en condominio. Ok. ¿Qué es el régimen? Es básicamente la individualización de cada una de las 20 unidades que existen ahora en papel. Ok. Entonces, una vez que tenemos el régimen, se le asigna una clave catastral a cada uno, Ujú. que ahora sí es como Con el folio o el número que... exacto, el número de Ok. folio que identifica cada una de las unidades. Una vez teniendo el régimen, Ujú. ya podemos comenzar nosotros a constituir los fideicomisos. Es importante mencionar que cuando ellos, o sea, cuando los desarrolladores están haciendo el proyecto y todo en los contratos de promesa, Ujú. porque tiene que firmarse por medio del contrato de Promesa promesa. comprobante, claro. Exacto. Entonces, es importante mencionar en las cláusulas la fecha en la cual se va a estar entregando la posesión física y la Ujú. posesión legal. Digo, normalmente la posesión legal, que es la firma de la escritura, toma un poco más, ¿no? Ok. Nosotros, de parte de Mexlo, lo que hacemos es
en la mayoría de los casos, ofrecer un servicio integral a los clientes, desde la firma del contrato de promesa hasta la entrega, puede ser en 2 años, pero hay un Ok. seguimiento constante en el sentido de que no se pase el hecho de que, oye, ya pasó la fecha y pues, ¿qué pasó en mi fideicomiso, no? Claro, claro. Entonces, Ok. estamos como a la par en comunicación con los desarrolladores, solicitándoles información. Oye, ¿cómo vas con el régimen? Ya se te está acercando la fecha, para que también nosotros podamos informar a los compradores, tanto mexicanos como Ok. extranjeros, de que ya están a punto de tener el régimen de propiedad en condominio. Y cuando ya lo tienen ellos listos, calculamos un mes, 2 meses más o menos, para comenzar a tramitar el fideicomiso, vaya. Ok. Entonces, Ujú. regresando a la pregunta, es cuando ya está listo el régimen, es decir, cuando ya está construida la propiedad. Y es cuando ya tengo que empezar a elaborar mi trámite. Ok. Correcto. Oye, y esto me viene una pregunta. Supongamos que ahorita es la preventa, se entrega en 2 años. ¿Yo te tengo que contactar desde ahorita ya o puedo esperarme ya casi la entrega o más o menos cuánto es que tiene que contactar el extranjero a la persona que le va a ayudar con el fideicomiso? Pues te comento, ¿cómo trabajamos en Mexlo? Nosotros al inicio, digo, también es importante revisar los documentos del desarrollador, ¿no? Ver que todo esté en orden, que tengan la licencia de construcción, Claro, que tengan el inmueble a su nombre, que la sociedad sea una sociedad legítima, o sea, que todo sea legal, vaya. claro. Ok, Entonces, en ese momento nosotros comenzamos a trabajar todo el expediente. Después, eh, lo que nosotros hacemos es que damos un seguimiento constante con los desarrolladores, pedir claro. avances de obra, cómo va la construcción, Ok, o súper. sea, más que nada, pues ese seguimiento durante 2 años, ¿no? Que la Ujú. verdad es que trabajamos mucho de la mano también con los agentes inmobiliarios, porque ellos nos apoyan también con el seguimiento. Oye, me di cuenta que van un poco atrasados, ¿no? Y es como Y hacer les van una, ustedes. exacto, como Claro. una mediación, ¿no? Ujú, Estar tocando base con los desarrolladores. Pero en realidad el servicio que nosotros ujú. ofrecemos es integral, o sea, desde el punto A, del comienzo de la preventa, Hasta hasta que ya le entregamos la escritura, vaya, a tal nombre cual. de los compradores. Ok, perfecto. Oye, y otra duda que me viene a la mente, ¿cuáles son los documentos que requiere un extranjero? Bueno, voy a hacer un paréntesis. Algo muy importante que acaba de mencionar Jonathan es el tema de la documentación. Entonces es muy importante que cuando ustedes, asesores inmobiliarios o tú inversionista que estás viendo este video, si van a comprar una propiedad, revisen siempre que tengan todos los documentos en regla, que el terreno sea ya a nombre del desarrollador, que tenga el capital para construir, que tenga, o sea, prácticamente toda la carpeta de legal que es la que tienen que ustedes tener en cuenta. ¿Cuáles son los documentos que tendríamos que revisar? Los documentos que tendríamos que revisar de los vendedores, pues es el antecedente del inmueble, Ok, que tenga boleta de registro, ok. revisar también el registro público físicamente. Digo, hay algunos estados donde, digo, en la Ujú. mayoría de los estados tienes que ir físicamente al registro público a revisar Que mediante un número de esté, ajá, folio que esté a nombre del vendedor, vaya, tanto en preventa como en reventa. También revisar, al menos en el caso de preventa, que tenga todas las licencias al día. Digo, la licencia de claro. construcción tiene una vigencia de 1 o 2 años, ¿no? Ujú. Entonces puede expirar, pueden pedir una prórroga, etcétera, pero ver que estén vigentes, ¿no? Claro, ok, ok. También, pues asegurarnos que la sociedad, pues esté al día, los apoderados que tengan debidamente sus poderes para firmar las escrituras, firmar los contratos. Porque recuerda que Ujú. los desarrolladores en la mayoría de los casos son personas morales, es decir, son Claro. sociedades. Ujú. Entonces, la persona que te debe de firmar el contrato de promesa debe de ser una persona que esté apoderada y facultada para hacerlo. Ok. Entonces, también es una parte muy importante revisar los poderes. Veo que hay muchas dudas, nada más para comentarles que vamos a estar resolviendo también las dudas, ¿vale? Sí, exacto. De hecho, de las preguntas que estoy haciendo, de repente estoy viendo que están escribiendo por ahí y ahí las voy enlazando Ok. contigo para ir respondiendo y adelantar un poquito, pero de todas formas, es decir, si se nos pasa algo, no se preocupen, ahí les vamos a responder en un momento. Muchas gracias. Y pues bueno, son esos algunos de los documentos que tenemos que revisar. Ok. Si, por ejemplo, hay algún crédito puente o hay algún fideicomiso en administración por parte de los desarrolladores, también es importante pedir esos documentos y revisarlos a detalle, ver que esté todo, eh, pues, de acuerdo a la ley, ¿no? O sea, Claro. que no haya ningún Que esté tema todo en ahí. orden, vamos, Exacto, que ¿no? esté todo en Ok, orden. perfecto. Oye, y una pregunta que por aquí estaban haciéndole, que justamente iba para allá. ¿Cuál es la duración del fideicomiso? O sea, ya tengo la documentación, ya te contacté a ti, Jonathan de Mexlow, para que me des la asesoría y demás. ¿Cuánto tiempo dura? Supongamos que ya está todo en orden. Ah, bueno, más bien el tiempo de elaboración del fideicomiso, antes de ir a esta pregunta. Ujú. O sea, yo ya te contacté, supongamos que todo mi documento y el desarrollo, todo está bien. A partir del día uno, ¿cuánto tiempo más o menos dura este trámite para yo ya tener mi fideicomiso? Aproximadamente 1 mes y medio. O Ok, sea, siendo muy optimistas, o sea, podemos tener un fideicomiso en 30 días, ¿no? ok, La realidad es que son tiempos estándar que manejamos nosotros, ¿no?
O sea, en casos muy específicos donde se necesita un fideicomiso constituirse de manera muy express, también es Ok. posible hacerlo, ¿no? No es muy común, pero el tiempo estimado es de 1 mes a 2 meses, más De o 1 a 2 menos, meses, en ok. tenerlo listo. Más que nada por el permiso de la Secretaría, que es uno de los documentos que más Lo que más tarda. tarda, me imagino. Exacto. Y Ok. también tenemos que tener las constancias de no adeudo. Para eso Ujú. dependemos del municipio, las cédulas catastrales Sí. actualizadas. Digo, y luego municipio, Sabemos que el municipio de sí, repente es un poquito lento. no es muy rápido que digamos, exacto. Exacto. Súper. Oye, ¿y cuánto tiempo dura este fideicomiso? Ahora sí El, vamos a la pregunta. sí, de hecho vi que lo respondieron ahí, el fideicomiso dura 50 años, Ujú. exacto, y se puede renovar. Eli Negrete, muchas gracias por la respuesta, es correcto. Dura 50 años, ¿qué pasa después de los 50 años? Se renueva. De hecho, digo, para que tengan un poquito de contexto, eso de los 50 años es reciente, Ok. apenas en el 80 y algo, 1985, 6 si no Ujú. me equivoco, el fideicomiso duraba por 20 años 20 y años. después lo extendieron a 50 años. Ok. Entonces puede ser que en el futuro lo extiendan a 100, digo, 70 años, digo, no sabemos. O sea, Pero, si lleva 50 años, tendría ya que renovar otra vez exacto. Ok, perfecto. Pasados los 50 años, lo que se hace es solicitar ante la Secretaría de Relaciones Exteriores Ujú. una renovación al fideicomiso. Ok. Es básicamente el mismo proceso, pero por medio de una renovación ahorita. Entonces, Oye, y hablando de costos, porque al final del día pues todo cuesta, ¿cuánto cuesta hacer un fideicomiso aproximadamente? Porque me imagino que tiene una variación dependiendo del valor de la propiedad, etcétera, ¿no? sí, en realidad, fíjate que constituir un fideicomiso, el valor es el mismo, independientemente del precio de la propiedad. Lo que podría variar un poco es con relación a los pagos de impuestos, ¿no? Eso ya se le paga directo a la federación, al Estado Ok. mexicano, vaya. Pero el fideicomiso es básicamente el mismo precio, a menos que constituyas un fideicomiso en garantía, ¿no? O Ok. sea, ¿Cuál sería la diferencia? el fideicomiso en garantía es cuando lo haces por medio de un crédito hipotecario. Ok. Entonces, en esos casos sí es un poco más alta la tarifa, pero aproximadamente son 2.500 por un fideicomiso normal, $2.500 Ok. constituir un fideicomiso. Eh, Te digo, a menos que tengas un fideicomiso en garantía, que es por medio de un crédito hipotecario, ese sí sale un poco más caro. Ahí sí habría que ver el cálculo Digo, cada exacto. casa es un caso, ¿no? Exacto, sí. Entonces, ok. Sí, cada asunto es un caso distinto, correcto. Perfecto. Y cuando llego a estos 50 años y lo quiero renovar, ¿tengo que volver a pagar otra vez esos $2.500? Sí, tendrías que pagar nuevamente ante la Secretaría por la renovación del permiso, que Ok. son aproximadamente como 2.500 Oye, dólares. y yo recuerdo que año tras año yo tenía que pagar una Sí. cuota. Esa cuota más o menos, ¿cuánto es? La anualidad es aproximadamente de 450 a $500, dependiendo del fiduciario también. Ok, Digo, hay varias instituciones fiduciarias. Nosotros normalmente trabajamos con los más conocidos, ¿no? Los que llevan más tiempo en el mercado y los que tienen más certeza también, ¿no? Porque, claro. digo, es a final de cuentas, Mm. pues la garantía que le ofrecemos también a los Ok. compradores. Oye, ¿y el costo es el mismo para una propiedad, un inmueble tal cual o un terreno? Porque esas también son dudas que de repente surgen. Sí, es exactamente el mismo precio, constituirlo sobre una Ujú. propiedad o sobre un lote, por ejemplo, sin construcción. O sea, puede estar exactamente lo mismo. Sí. O sea, los terrenos famosos de inversión que venden ahí en Mérida, por ejemplo, que Ujú. pues, al final ya estás dentro de la franja, ¿no? De 50 kilómetros, Sí. entonces tendrás que hacerlo. Ok, perfecto. Sí, porque son dudas que de repente surgen, ¿no? Entonces, oye, aquí esta vez una pregunta que se me hizo interesante. David, ¿qué pasa si muere el extranjero y no hay herederos? Muy buena pregunta, David. Les comento, estamos tocando brevemente, digo, y a grandes rasgos el tema del fideicomiso, pero digo, tocando la pregunta que estás haciendo, para los extranjeros no es necesario tener lo que ellos llaman will o un Ujú. testamento Ok, en México. ¿Por qué? Porque en los fideicomisos, cuando nosotros estamos constituyendo los fideicomisos, estamos en comunicación con todas las partes, ok. con los clientes, con los agentes, con los desarrolladores. Ujú, ujú. ¿Y qué le pedimos nosotros a los compradores? Que nos designen a sus beneficiarios sustitutos. Es Ok, decir, el fideicomiso se compone de un 100%. sí. Normalmente, por ejemplo, si compra dos extranjeros, no una pareja, casados, normalmente la regla general es que adquieran 50% y 50%, ¿no? Ujú. Y si tienen dos hijos, por ejemplo, los pueden nombrar como beneficiarios, o sea, se pueden nombrar ellos mismos como beneficiarios Ok, recíprocamente sustitutos, es decir, si muere el interesante. esposo, pasa el 50% a la esposa. Y en segundo lugar, pueden nombrar a los hijos. Ujú. Eh,
Es decir, si muere ahora la esposa, pues ya pasaría el 100% de los derechos repartido entre los hijos en los porcentajes que le hayan dejado de ese 100%. Ok, ok, perfecto. Entonces, ¿qué pasaría si el extranjero y no hay herederos en él? Es muy difícil que no haya herederos porque se nombran los beneficiarios, David. Entonces, en el fideicomiso van a haber los beneficiarios. Si mueren los fideicomisarios, los dueños, Digamos que vaya. todos ellos se mueren, ¿qué pasa? Ujú. Si mueren los primeros, por ejemplo, pasan a los segundos, ¿no? Ok. Y se hace un reconocimiento de beneficiario sustituto. Se Ujú. tiene que hacer un trámite ante notario público también y únicamente se reconocen a los beneficiarios y esos beneficiarios pueden nombrar a sus descendientes también o no necesariamente descendientes para ser beneficiario, pueden Ujú. nombrar a sus familiares, primos, por ejemplo, padres, madres, ¿no? ¿Tiene que ser Hermanos familia? y o amigos. Ah, ok, También pueden perfecto. nombrar en realidad a cualquier persona como Ok, beneficiario. ok, súper, bastante, bastante interesante. Y oye, también me han preguntado, digo, para no obviarlo, ¿qué sucede si el que va a comprar es extranjero, pero está casado con un mexicano Ujú. o una extranjera con una... Fíjate que ya hemos tenido casos Ajá. prácticos, vaya, donde nos ha tocado esas situaciones, ¿no? Hay dos opciones. La primera sería que adquiera el mexicano el 100% Ujú. para evitar pagar el El fideicomiso, fideicomiso, ¿no? Que son pues, claro. $2,500 que se estarían ahorrando y la anualidad de $450, ¿no? Ok, Aproximadamente. Entonces he visto casos donde lo aceptan y dicen, sí, pues me parece bien, y vamos a se hacerlo de esa ahorran todo ese manera, ¿no? trámite, claro. Ok, Exacto. Y cuando quieren adquirir 50% y 50%, no pasa nada. 50% de esa propiedad estaría bajo un fideicomiso y el otro ujú. 50% sería adquirido por medio de una compraventa, es decir, sin Sin fideicomiso. fideicomiso, ok. Pero aún así, digo, aunque adquieres el 50%, no significa que pagas la mitad del fideicomiso. Sigues O sea, el pagando trámite el es trámite exacto. como un pedazo todo, ¿no? Exacto. Ok, perfecto. Oye, ¿y qué pasa si, por ejemplo, está la esposa mexicana y dice, bueno, lo vamos a poner el nombre de mi esposa para que no genere el fideicomiso, Ujú, pero todo el dinero va a salir de la cuenta del extranjero? A la hora de ujú. escriturar, pues tengo que comprobar dónde salió el dinero. Sí, no pasa nada, mira, siempre y cuando esté a nombre de la persona que está comprando, Ujú. no pasa absolutamente nada. O sea, hay una ley en México que, en resumida cuentas, se llama Ley Federal para la Identificación y Protección de Recursos de Procedencia Ok, Ilícita, LFPRP, un nombre ajá, algo largo, ok, pero es la Ley Antilavado de Dinero en México, ¿no? ok, Entonces, lo que nos dice la Ley Antilavado de Dinero es que si estás comprando tú, en este caso tú, Edgar, estás comprando una propiedad. Lo que nos dice es que tú debes de pagar por la propiedad. O sea, ok. no se Ujú. especifica si debes de pagar desde una cuenta mexicana o no. O sea, siempre y cuando los pagos salgan desde tu cuenta personal o si estás casado desde tu cuenta en conjunto con tu pareja, Ok, no pasa aunque no absolutamente nada. aparezca en el contrato. Exactamente, Ok. no pasa nada. Y tampoco la escrituración, al final del día, es tu pareja y Sí, supongo que tienes un documento para comprobar exacto. que... Con el certificado de matrimonio compruebas esa relación. Ok, perfecto, perfecto. Oye, y por acá nos están preguntando, ¿quién realiza o le facilita la adquisición de fideicomiso? ¿El desarrollador? En realidad, pues, MEX lo digo, a eso nos dedicamos, a Para hacer esa constituir, pregunta. sí, a constituir fideicomisos, licenciado Sergio Arriaga. Nosotros ofrecemos este servicio a tanto a mexicanos que quieren comprar como extranjeros. La facilidad, digo, vaya, de todo el proceso de constitución de fideicomiso. Claro. Ok, Entonces, sí. súper. Oye, y otra pregunta que hicieron ahí muy interesante, usuario de Zoom. Al darte el fideicomiso, ¿obtienes residencia mexicana o qué beneficio podrías obtener? Pues sí, sí puedes aplicar para obtener tu residencia mexicana. Honestamente, hay un límite, o sea, un monto ¿Un monto mínimo mínimo? que te pide Ok, ahora sí que el Estado mexicano, ¿no? Para poder aplicar para la residencia directamente. ok. No tengo el número ahorita exactamente, pero fuera de tener el fideicomiso, Claro. puedes aplicar para tener tu residencia también. Para tener tu RFC si quieres, tener, pues vaya, tus documentos mexicanos. Ajá. Claro. Oye, y justamente íbamos a esta pregunta. ¿Qué documentos necesita el extranjero? ¿Cuál es la documentación que necesito recopilar? Ok, la documentación que necesitamos de los extranjeros es documentación muy sencilla, Ujú. es pasaportes, Ok. perdón, el Comprobante de domicilio. comprobante de Ujú. domicilio, correcto, ¿cómo se llama? Lo acabo de decir, de hecho, que es el de La... matrimonio, Ok, ajá. Si sí, están sí. casados, ajá, el certificado de matrimonio. Y también muy importante, los pasaportes de los beneficiarios sustitutos. Ok. Necesitamos tener la información de ellos igual.
Y el último documento que necesitaríamos sería todos los pagos que hayan hecho para adquirir la propiedad. Normalmente, Ujú. digo, pueden ser así como dos pagos para adquirir una propiedad o un solo pago, pueden ser 20, 30 pagos. Necesitamos Ok. todos los pagos oficiales para poder ponerlos en escritura. Todos esos documentos van anexados a la escritura, Ujú. literalmente se llaman anexos. Entonces, todo Claro. eso lo debemos tener nosotros lo mejor, lo más claro posible para que vayan dentro de la escritura. En el documento final, que es un montón de papeles, así de Sí, que sí, va la sí. escritura con todos los anexos. Claro. Oye, y una pregunta, ¿qué pasa si no pago? O sea, porque tengo que pagar el fideicomiso sí o sí para hacer el documento, claro, pero después cada año tengo que hacer un pago anual, ¿no? Que es la Ujú. cuota que nos cobran, pero ¿qué pasa si eso no pago? Sí, sobre la anualidad, mira, la verdad es que son muy pocos los clientes que pagan anualmente así Ujú. puntualmente, ¿no? Ok. Entonces, no pasa absolutamente nada. El tema sería cuando quieran vender. El banco les va a decir, oye, ya tuve tu fideicomiso 7, 8, 10 años, ¿no? Por ejemplo, Ujú. me debes 10 años de anualidad. Entonces, sí Ok. se tiene que liquidar antes O sea, tarde o temprano se tiene que pagar eso. Exacto. Ok. Pero no es como que llego y te quito la No, casa, o no, no para nada. llego... En Ok. dado caso, digo, lo peor que podría pasar sería recibir una notificación amistosa del fiduciario y decir, oye, pues digo, no has pagado tu Friendly fiduciario. reminder. Exacto, sí. Claro, ok. Oye, entonces si vendo esa propiedad, ese cargo, me imagino que lo tendría que liquidar para poderla vender, ¿no? Sí, sí, Ok, claro. súper. Oye, y nos preguntan aquí, ¿dónde está la pregunta que se me fue? ¿Qué sucede cuando un país tiene tratados con México? ¿Influye en algo el tema de las propiedades? No tiene nada que ver, ¿o sí? Pues, mira, en realidad es con el tema de los tratados, por ponerte un ejemplo, el Tratado de la Haya, ¿no? En el Mm, cual forman parte, pues ahora sí que la mayoría, si no es que todos los países latinoamericanos y también de Centroamérica, Norteamérica. ok, Eh, En realidad nos facilita mucho el tema de que existe este tratado con relación a documentos que nos mandan del extranjero a México. ok. O sea, hay muchos extranjeros incluso que adquieren por medio de sociedades extranjeras, ¿no? Ujú. Se llaman LLC o Inc. Sí, claro. Pues Corporations, son las ¿no? empresas prácticamente Del del extranjero, extranjero. Ok, exacto. Entonces, en esos casos, lo que nosotros necesitamos es tener esos documentos ujú, apostillados en su país ok, y notarizados. De hecho, mm, primero es la notarización con un notario público, ya sea en Estados Unidos o Canadá, por ejemplo, ok, y también la apostilla, esto se hace en el consulado mexicano. Entonces, esos documentos nos lo mandan a México y digo, con el tema de los tratados, esa es una gran ventaja. También mm, poderes que nos otorgan desde el extranjero. ok, Por medio de este tratado podemos hacer esos poderes de manera más sencilla, ¿no? El proceso. Digo, a final de cuentas es un seguimiento y es estar, pues, viendo, ¿no? Que todo esté correcto. claro. Pero eso ayuda bastante con relación a la pregunta que hacen de los tratados. Súper, perfecto. También nos preguntan, ¿las propiedades fuera de la costa y fronteras de estos 50 y 100 kilómetros necesitan fideicomiso o ahí ya no es necesario? Sí, fíjate que esa es una muy buena pregunta también. Ujú. La realidad de las cosas es que independientemente de las 100 kilómetros y 50 que dicen las fronteras, existe una página que es de hecho de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde se menciona, ahora sí que no te menciona cuáles son los que están dentro de la franja en el cual no pueden adquirir directamente, sino cuáles son los que no están, ¿no? Ok, Y hay varios lugares, la mayoría, de hecho son muy pocos, donde no entran dentro de la zona restringida, claro. pero aún así se debe de dar un aviso a la Secretaría de Relaciones Sí, al Exteriores. ser extranjero te tienes que avisar que vas a Exacto. comprar una propiedad, Ujú. ¿no? Claro. Oye, aquí Nelly Barranco hizo una pregunta muy cómica, creo. Y si se divorcia el mexicano con el extranjero y se firmó el fideicomiso, ¿qué pasa de manera legal con la propiedad? Si se divorcia un mexicano con el extranjero. Pues digo, en estricto sentido hablando, se firmó el fideicomiso, pues 50% es del extranjero y 50% Mm. de Es la 10 puntos y mexicana. aparte. Exacto, entonces cada uno sigue siendo dueño, aunque ya no se quieran ver las caras, pero siguen siendo dueños en mitades proporcionales. Claro. Así que si se casó en bienes mancomunados, pues la mexicana ya le ganó, ¿no? Sí, podría. Legalmente. Pero bueno, ¿No? es que estaría dentro del fideicomiso también. Claro. Ok. Ok, ¿cuáles serían los beneficios? Digo, ok, a ver, vamos a pasarnos a la siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando hay una reventa de un inmueble, casa, que ya tiene un fideicomiso y que el que va a comprarla también es extranjero?
Se hace una sesión de derechos Ujú. fideicomisarios. Ujú. Perfecto. Y si es un mexicano, pues me imagino que nada más se da la extinción del fideicomiso, Exacto, se ¿no? hace la extensión del fideicomiso y ya adquiere como mexicano. Perfecto, listo, muy bien, interesante. La lista de documentos, ok, ya le están pasando aquí la lista. Un extranjero hecho residente también paga el fideicomiso. Un residente extranjero también paga fideicomiso. Sí, todos. De hecho, vi por ahí que hicieron una pregunta donde decían que si el extranjero ya se ha naturalizado como mexicano. Fíjate que un caso muy curioso Ujú, que me sucedió, una clienta, yo la atendí y todo, digo, ujú. de hecho es una inversionista muy recurrente en México, ¿no? Ella adquirió dos propiedades por medio de fideicomiso y después un día me dijo, oye, Jonathan, estoy comenzando mi trámite de naturalización, etcétera, y pum, consiguió su acta de nacimiento mexicana, Wow. identificación mexicana. Su tercer propiedad fue por medio de una compraventa, entonces ya evitó el fideicomiso, ¿no? Solamente en esos casos donde te naturalices como mexicano, puedes evitar el fideicomiso. Todos los demás casos debes de hacer Sí o fideicomiso, sí sí o tienes que sí. hacerlo. Ok, perfecto. Y los datos de Jonathan al respecto, claro que sí, Rodrigo, ahorita al final les pasamos los datos. Bueno, aquí ya están contestando. Ok. Tengo una pregunta. En Los Cabos, los requisitos son distintos. Tengo un cliente propietario allá. Me dicen que les condicionaron la venta de una inversión nacional de $1 millón. Yo me imagino que este es un caso fortuito y de todas formas recuerden que cada estado tiene sus propias leyes. Digo, Ujú. independientemente a que tiene que ser esto a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero digo, cada estado es diferente, ¿no? Me imagino que Sí. fue algo de por allá. Tengo un cliente por beta, me dice que les condicionaron la venta a una inversión nacional de $1 millón. Puede ser probablemente porque estaba comprando un lote muy grande, o sea, creo que el máximo son 10,000 metros cuadrados con relación a lotes que pueden comprar los extranjeros. Después de que compras un lote con más de 10,000 metros cuadrados, y te pide Claro. una inversión mínima al Estado mexicano, ¿no? Ok, Pero no de ok. $1 millón, sí se me hace un poco Sí, raro. está complicado eso. Ujú. ¿Se pueden comprar varias propiedades dentro de un solo fideicomiso? ¿Tienen que ser una Muy buena propiedad? pregunta, Eli. Listo. Desafortunadamente el fideicomiso es por propiedad. Ok. Entonces, la solución que podríamos encontrar, por ejemplo, si quieren comprar tres propiedades, yo creo que ahí ya convendría constituir una sociedad mexicana para el Ujú. extranjero. Digo que también, olvidé mencionarlo, es otra de las maneras en la cual Justo, puede justo eso, iba para allá. en la cual puede adquirir un extranjero, ¿no? O sea, Ujú. evitas el fideicomiso, creas una sociedad mexicana en la cual, pues vaya, la persona extranjera sea el dueño de la sociedad, vaya, O el mayor accionista el del... accionista Ujú. mayoritario, Ok, correcto. perfecto. Y de esa manera, pues mira, se subsana, ahora sí, en lugar de estar pagando 3 anualidades de fideicomisos, pues pagas nada más los gastos contables, ¿no? Y ya adquieres por medio Claro, de una sociedad mexicana. claro, súper, excelente. Ok, comienzo físico para que lo vieran. Ok, Martín, si quieres alguna muestra física, igual podemos Sí, te la podemos gestionarlo sin ningún compartir. problema. Y digo, el asesor que te invitó seguramente tiene ya toda esa información. Igual manda el mensaje y nos contactamos a través de Mexflow para pasarte la información que nos estás solicitando. Ok, ¿pagan intereses por atraso de pago? Buena pregunta. Depende de cada banco, las respuestas también, digo, suelen cobrar una penalidad por pago atrasado, pero muy mínima, ¿no? Ya dependiendo del fiduciario, es un porcentaje muy mínimo. Ok. Esta pregunta, digo, para no obviar, ¿el fideicomiso aplica en cualquier nacionalidad, europea, norteamericana, etcétera? Sí, Sí. sí, Lourdes. Ok, perfecto. Y, mira, ¿cómo se aplica el fideicomiso en el caso de una propiedad ejidal? Ah, ok, propiedad ejidal, cuidado, Roger, Empezar, no te cuidado. metes ahí. Sí, ten cuidado con las propiedades ejidales. O sea, hay que recordar que también tiene un antecedente histórico el tema ejidal. En Mm, realidad es para protección, ¿no? A la clase social más desprotegida, que mm, menciona el Estado mexicano, en el cual tiene muchos candados para poder enajenar. Entonces, por así decirlo, el ejido es todo propiedad comunal, es decir, todo es de todos, ¿no? claro. En dado caso, lo que yo he visto es que tienen un certificado Mm, de posesión, claro. que es todo, o sea, que puedes estar ahí, digo, bajo la fe del comisariado ejidal, pero muy importante, digo, si el comisariado ejidal cambia o cambia el comité completamente y quieren hacer alguna modificación, lo pueden hacer, digo, no existe una garantía Tal real sobre cual. los ejidos, por eso hay que tener mucho cuidado con los ejidos, no se puede constituir fideicomiso en los ejidos. Exactamente. La verdad es que sí es muy importante que chequen eso para que no se metan en problemas, ¿ok? Y aquí me han preguntado, ¿qué tipo de sociedad necesita dar de alta el extranjero? Puede ser una ¿Una sociedad, SAPI o una sí, puede ser una SADCB? SAPI, una SADCB, una SDRLDCB Ok, también, o sea, ok. muchos tipos de sociedad, cualquier tipo de sociedad. Digo, la verdad es que tenemos un departamento también en Mexlo,
donde un grupo de abogados corporativos les dan las mejores estrategias a los clientes dependiendo para qué quieran hacer la sociedad, para adquirir, para invertir, poner un negocio, por ejemplo, dependiendo, ¿no? Ya les van diciendo cuál sería la mejor sociedad que se les acomodaría. Ok, perfecto. ¿Qué más vemos? ¿Se puede recurrir directo al banco para crear un fideicomiso? Pues me imagino que sí, pero tendrías que hacer tú el trabajo, ¿no? Prácticamente. Sí, en realidad nunca he visto un caso donde vayan directamente con el fiduciario, pues, normalmente porque no tienen infraestructura, ¿no? Para poder hacerlo, Ok, pero me imagino que podría ser. sí, exactamente. Ahora, mira, esta pregunta es muy importante. Ya es que ahorita está muy de moda las fracciones inmobiliarias, Sí. ¿no? ¿Un extranjero puede comprar una fracción? ¿O ¿Te refieres a cuando agarran el lote y lo fraccionan? Ajá, por ejemplo, hay propiedades, nosotros tenemos ahí un proyecto, que, digo, más bien yo le respondo y tú me dices si me equivoco o no me Ujú, equivoco. Tenemos un proyecto aquí en Playa del Carmen que la unidad la fraccionamos, la hicimos en 12 fracciones, ujú, pero esa unidad está dentro de un fideicomiso. Digo, no para extranjeros, es un fideicomiso ujú. comercial. Entonces, aquí dentro, ya estás dentro de un fideicomiso y solamente se te tendría que notificar al notario para darte pues, el documento de que tú eres propietario del indiviso correspondiente. Pero eso ya está en un fideicomiso. Entonces, me imagino que si el extranjero va a comprar algo que ya está en un Ujú. fideicomiso comercial, tendría que también hacer el trámite, ¿o? Sí, pero te refieres a una sola propiedad en el cual se fraccionó, En ¿no? 12 propietarios. En 12 propietarios. Sí, sí se puede, o sea, no le va a tomar. El único tema que podría haber no es que haya alguna, no sé, algún tema con los propietarios, Claro, ¿no? Pero sí es posible. perfecto, listo. Sí, sí es posible. De hecho, ahí por ahí tenemos un video en la página de 195 Real Estate donde les explico prácticamente cómo funciona el tema de los fideicomisos para este tipo de inversiones, inmobiliarias. Entonces, si quieren, pueden revisarlo por ahí en la página. Y pues bueno, prácticamente creo que ya han sido todas las preguntas. Ha sido muy interesante el tiempo. Llevamos casi una hora aquí con la gente preguntando. Si tiene ahí alguna otra duda, por favor, escríbala. ¿Es heredable el fideicomiso? Pues es el tema de los beneficiarios, Es lo que pasa habíamos en visto. realidad a los herederos, vaya. Claro, perfecto. Listo, Jonathan. Oye, no sé si quieras tú agregar algo, algo que se nos haya pasado, que la gente tenga que Mm, saber, algo en un tema. pues bueno, creo que tocamos la verdad la mayoría de los temas. Ok, súper. Como comentábamos al inicio, digo, cada caso en particular es distinto, ¿no? Existen, por ejemplo, fideicomisos en la administración de los desarrolladores, ¿no? Pues revisar bien, o sea, que los documentos estén correctos y también el caso en particular, pues analizarlo, ¿no? O sea, creo que es importante mencionar, digo, nuestra labor, digo, como abogados de los compradores es, pues digo, garantizar, ¿no? Que existe, pues vaya, y existirá también un derecho real sobre la propiedad y ver que todo esté en orden. Digo, Claro. entendemos que muchas veces es la primera vez en el cual un extranjero está haciendo una inversión en México y pues existe el riesgo, ¿no? Estoy invirtiendo en un país que no conozco, con leyes que no conozco. Entonces, sí, nosotros nos aseguramos, nos tomamos muy en serio, digo, toda la parte de la constitución de fideicomisos y de brindar esa certeza, esa tranquilidad, vaya, somos facilitadores de las transacciones. Excelente. Eh, de hecho, dice, solo trabajas casos de fideicomisos para Quintana Roo. Germán, en realidad para toda la República tenemos oficinas en Los Cabos, tenemos oficina en Vallarta, en la isla de Cozumel tenemos una oficina, Súper. también aquí en Playa del Carmen, en Mérida tenemos una oficina también y en la Ciudad de México. Entonces, sí, constituimos fideicomisos en la mayoría de los estados, Ujú, digo, ok, para que tengan ahí el conocimiento. súper. Oye, y una pregunta, más o menos, ¿quiénes son los que más tramitan los fideicomisos? ¿Los americanos, canadienses, alemanes, italianos? No sé. Pues la verdad es que la regla general es de que un 70% de los compradores son estadounidenses y canadienses. De ahí el otro 30% se divide entre europeos Ok, en general y mexicanos. ok. Entonces, más o menos la regla, bueno, fideicomisos mexicanos no entran, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, la verdad es que los europeos también es un mercado que ha venido en crecimiento bastante. Después con el tema de la caída del euro y todo, digo, Sí. como que fue un poco en picada, la verdad, Sí, el sí, mercado sí. europeo. Pero sí, o sea, te digo, la regla es esa, un 70 la parte de Norteamérica y 30 Ok. europeos.
Así que ya saben para dónde enfocar sus leads, sus campañas. Sí, ¿verdad? ¿No? Oye, y la pregunta más importante, ¿con quién se puede tramitar esto? O sea, ¿cómo, a quién busco? No sé, Sí, platícanos. de hecho, pues bueno, nosotros tenemos un departamento de Customer Services. Cuando ustedes tengan un cliente, necesiten una introducción con sus clientes, con sus leads, o si ustedes directamente quieren comprar como extranjeros, con mucho gusto les podemos brindar la información, darles gastos aproximados. Se hace con el departamento de Customer Services en mi firma. Ujú. Les podemos dar la información completamente gratis, digo, no cobramos nosotros por esa primera Súper. introducción. Ya después, si deciden contratar nuestros servicios, les mandaremos los honorarios correspondientes, ¿no? Ok. Creo que, no sé si Ana te había compartido como para el contacto, No, no lo tengo aquí, pero si quieren, veo ahí que tu equipo está mandando mensajes, si lo pueden poner Ajá. aquí en el chat, para Mexlo que la gente International tenga Lawyers. los contactos y pues bueno, puedan acercarse a ustedes. De todas Ujú. formas, si ustedes lo buscan en internet, ponen Mexlo y los van a encontrar sin ningún problema. Y de todas formas, digo, yo tengo el contacto de ellos, si quieren, mándenle un mensaje a la persona que los invitó para que le demos los contactos y puedan ustedes acercarse con ellos y pues bueno, resolver todas las dudas y demás y poderles ayudar con sus clientes y Sí. cerrar estas operaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, por mi parte creo que sería todo, Jonathan. Muchísimas gracias por estar aquí Edgar, presente, muchísimas gracias por por la tu tiempo. invitación. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes en esta capacitación. Digo, fuimos un pico de 200 y garra de participantes. Estuvo bastante bueno, muy interesante. Si quieren saber un poquito más, pues bueno, ya saben qué hacer, contáctenos y pues muchas gracias por su tiempo. Hasta la próxima. Muchas Ah, gracias por a cierto, todos. oigan, recuerden que hoy en la noche tenemos la presentación de dos proyectos de entrega inmediata y que están en la zona de Tulum. Pueden aceptar crédito y demás. Y si es un extranjero, nos acercamos con Mexlo para que nos ayude a hacer el fideicomiso, ¿vale? Entonces, no se lo pierdan y en un momento les pasamos ahí la información en el chat. Hasta luego a todos. Hasta luego.